Buenas tardes para todos. Seguimos realizando las capacitaciones en cuanto a los protocolos de bioseguridad establecidos en la empresa. En esta ocasión vamos a hablar del protocolo de actuación frente a síntomas COVID-19. Primero, ¿cuáles síntomas son los que se presentan cuando una persona tiene COVID-19? Los síntomas más comunes son la tos, la fiebre y el cansancio. Son los síntomas más comunes. Sin embargo, hay otros síntomas como la congestión nasal, la secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Por medio de los protocolos de bioseguridad en carrocerías especiales se ha implementado un formulario virtual que es el que se diligencia diariamente, esto con el fin de buscar una identificación oportuna frente a estos síntomas y poder evaluar el riesgo y la exposición de cada una de las personas que ingresan a la compañía, tanto internas como externas, y poder tomar decisiones frente a estos síntomas con el fin de evitar el contagio entre los demás trabajadores. Si el estado de salud de la persona de exposición de bajo riesgo es asintomático, no hay ninguna licencia en cuanto a la actividad laboral. Para una persona con exposición de alto riesgo a caso de COVID-19 y su estado de salud sea asintomático, se debe suspender la actividad laboral por 14 días desde la última exposición que tuvo. Un trabajador que tenga contacto en el hogar con una persona confirmada COVID-19 se debe suspender la actividad laboral por 14 días desde la última exposición. Un trabajador con exposición en establecimientos de salud o en el hogar se debe remitir a la ARL y estar pendiente de la prueba, si en el caso tal de que se le realice prueba, y se realiza todo el manejo clínico del caso según los protocolos de salud, ya sea con la ARL o con la EPS, qué pena, o con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la actuación que se debe seguir frente a estos síntomas en carrocerías especiales? Lo principal es, si una persona llega a presentar llega con síntomas, esta persona se devolverá, no se dejará ingresar a la compañía. Pero si la persona llega a presentar síntomas durante la jornada laboral y está dentro de las instalaciones, esta persona debe aislarse en un lugar, el lugar destinado para este aislamiento, como vemos, es los lockers y el baño de la bodega 1 en el primer piso. Entonces esta persona se debe llevar a este sitio y se debe aislar, tener presente que ahí no puede volver a entrar ninguna persona en el caso tal de que llegara a pasar. Se debe acordonar el sitio y seguir las recomendaciones a continuación expuestas. Lo primero es, si alguna de los jefes no fueron los que se dieron cuenta de que esta persona estaba presentando síntomas de COVID-19, lo primero que se debe hacer es se debe informar al jefe inmediato y ubicar a la persona en la zona de aislamiento identificada. Ya la empresa debe reportar este caso a la EPS de la Secretaría de Salud en caso de que corresponda, y se debe evaluar el estado de salud. Ellos son los que determinan qué se debe hacer con la persona, si trasladarse a la casa a un aislamiento preventivo, si son síntomas leves, y en el caso de que la persona presente dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, se debe trasladar a un centro médico de forma inmediata. Se debe identificar, seguido de esto, se debe identificar los posibles contactos que tuvo la persona al interior de la empresa e informar oportunamente al jefe inmediato para realizar la desinfección
ve todas las áreas donde esta persona tuvo contacto, y si tuvo contacto con algún trabajador, debe informarse también. En el caso tal de que a la persona se le realice una prueba y el resultado sea positivo, la persona no puede asistir al trabajo hasta que reciba atención médica, ya sea por parte de la ARL o el Ministerio de Salud, y posteriormente que ellos sean los que den un dictamen de alta médica con las recomendaciones a seguir. Además de esto, si la prueba da positiva, la persona debe avisar inmediatamente el resultado a la empresa, ya sea si el resultado es positivo o negativo, igualmente se debe reportar a la empresa para que la empresa pueda tomar decisiones. Se debe realizar nuevamente, Carrocerías vuelve a realizar un interrogatorio frente a los síntomas para el reintegro de esta persona, y en caso tal que se considere necesario, notificar al Ministerio de Salud o a los organismos correspondientes. ¿Cuál es la actuación frente a estos síntomas cuando los trabajadores están en misión? Igualmente se debe reportar inmediatamente al jefe inmediato. Debe estar la persona usando el tapabocas. Recordemos que el uso del tapabocas ahorita es obligatorio dentro y fuera de las instalaciones. La persona debe ubicarse en una zona de aislamiento, seguir con los protocolos de bioseguridad del cliente en el caso tal de que existan, y si no, la persona debe buscar un lugar que esté aparentemente aislado de las demás personas. Se debe comunicar y después de haberse comunicado con el jefe inmediato, la persona debe buscar a la persona encargada en las instalaciones de la empresa cliente y seguir las recomendaciones que el cliente tenga. Informar al área de seguridad y salud en el trabajo y continuar con todo el procedimiento que Carrocerías Especiales sugiera. Igualmente, estos casos sospechosos, recordemos, se deben siempre reportar a las entidades gubernamentales, como son la Secretaría de Salud, la EPS y la ARL. Para los trabajadores en casa que se encuentran en teletrabajo, igualmente se debe reportar el caso a la EPS, a la Secretaría de Salud, para que ellos sean quienes evalúen el estado de salud y determinen si es necesario un aislamiento preventivo. Igualmente se debe reportar inmediatamente a la empresa y reportar a la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el paso a seguir después de que hay un caso sospechoso de COVID-19 o un caso positivo? Como empresa es fundamental realizar el monitoreo a los trabajadores y llevar un registro diario de estos trabajadores que han sido afectados de manera constante para verificar su evolución constante, ya que estos indicadores y este reporte, esta trazabilidad de la salud de la persona permite evaluar y establecer medidas de control con el fin de evitar el contagio entre los demás trabajadores y poder tomar decisiones. Este monitoreo se realiza por medio de un formulario de automonitoreo o monitoreo activo. De igual forma, Carrocerías establece una confidencialidad de los trabajadores que, en caso tal llegara a pasar que se confirmen como casos positivos, se guardará una confidencialidad de estos casos. Una de las acciones, la principal acción que Carrocerías Especiales tomará en el caso tal de que llegara a pasar que una persona presente síntomas o llegara a ser positivo, es el aislamiento preventivo domiciliario. Este aislamiento preventivo domiciliario, recuerden
que es de estricto cumplimiento. Se deben seguir los lineamientos para el manejo del aislamiento preventivo frente a la introducción del COVID-19. Entonces, la persona será enviada a aislamiento preventivo domiciliario y se le darán los lineamientos que debe seguir durante el tiempo de aislamiento. Existen unas recomendaciones para la población vulnerable. Hablamos de las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones en caso de COVID-19, como son las personas adultas, personas que padezcan enfermedades crónicas, y hablamos de mujeres en embarazo. Estas orientaciones, estas recomendaciones las podemos encontrar en un documento que se llama Orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, incluidas las enfermedades huérfanas durante la pandemia por COVID-19, como una recomendación y una información adicional para tener en cuenta. Muchas gracias.